Bienvenidos a las noticias económicas. El resultado de las primarias en Argentina el domingo acentúa la incertidumbre en torno a la situación económica del país. El peso cayó algo más de un 18% este lunes, la caída más brusca desde 2019. Entre tanto, el Gobierno anunció medidas para incrementar las restricciones sobre las operaciones de bonos utilizados para adquirir dólares en forma oficial. Los tres primeros candidatos de las primarias proponen herramientas distintas para alcanzar el rumbo que debe tomar la economía argentina, con profundos desequilibrios fiscales y monetarios, una inflación que ronda el 120% interanual, pobreza en aumento y una multimillonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a analizar el impacto en la economía del resultado de estas primarias en Argentina con nuestro compañero Ezequiel Daray. Ezequiel, en primer lugar, cuéntanos por qué los mercados reaccionaron negativamente cuando los candidatos más votados proponen un giro hacia una economía de mercado. Bueno, Rosa, por un lado hay que dividir los efectos porque la devaluación del dólar oficial es aparentemente producto de la negociación que ya venía llevando el ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario. Esto era algo que el Fondo Monetario le pedía para reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos. Pero como bien dices, hubo un overshooting en cuanto a los tipos de cambio ilegales, paralelos a todos los demás, a todos los tipos de cambio libres, y hay que tener en cuenta que el dólar es simplemente una variable más en la economía. Lo que está pasando es que el peso está perdiendo poder adquisitivo. Hasta aquí el peso se había devaluado 500% en cuanto a los bienes. Hubo una inflación acumulada de 500% durante el gobierno de Alberto Fernández, y la devaluación frente al dólar también había sido del 500%, porque el peso pierde poder adquisitivo frente a todo. Ahora se ha elevado aún más esta devaluación porque seguramente el mercado está anticipando que la inflación va a crecer en los próximos meses, y también esperaban un resultado electoral un poco más previsible. Esta imprevisibilidad y hacia dónde pueda salir un futuro gobierno de Milei también es algo de lo que el mercado se empieza a cubrir, y por esto estamos viendo estas incertidumbres, ¿no? Javier Milei, que lidera la fuerza más votada, propone dolarizar la economía argentina como solución para el flagelo de la inflación. ¿Cómo lo lograría, Ezequiel? Bueno, el tema de dolarizar la economía creo que es un anuncio efectista de campaña. Lo que realmente está diciendo él es libertad de elección de monedas, o sea que el peso deje de tener circulación forzosa y que cada uno pueda utilizar la moneda que quiera. Lo que dice Milei es, dada la historia que tiene Argentina, él presume que la gente va a elegir el dólar, y lo de eliminar el Banco Central de ninguna manera podría ser el primer día. Esto requiere una serie de reformas, él lo llama reforma de distintas generaciones, y la reforma del Banco Central o la eliminación del Banco Central sería una segunda o tercera generación. Lo que propone, por ejemplo, los economistas de Patricia Bullrich es parecido, es el bimonetarismo, o sea, dejar que el dólar circule también libremente junto con el peso, y esto también requiere un montón de reformas fiscales, reforma del Estado previamente, por lo cual vamos más o menos hacia ese estado, porque lo que hay detrás es que la gente no quiere los pesos, y creo que la política está reaccionando a eso. Otra cosa, Ezequiel, Argentina mantiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares. ¿Podrían estar en peligro los desembolsos del organismo después de que el ministro de Economía, Massa, saliera tercero en la elección? Yo creo que no, creo que este desembolso que se va a hacer a fin de agosto de 7.300 millones de dólares se va a terminar haciendo. Están haciendo desembolsos solamente para que Argentina le pueda devolver el dinero al fondo, porque recordemos que Argentina es hoy el principal deudor que tiene el fondo, y sería catastrófico para todos que entrara en default. Todas las metas que se habían previsto, metas fiscales, metas de reservas entre el Fondo Monetario y Argentina, no han sido cumplidas, y lo que evidentemente está haciendo el fondo es darle todas las ayudas para que este gobierno termine de la mejor manera posible y sentarse sí a negociar un acuerdo con el próximo gobierno. Muchísimas gracias, Ezequiel, por el análisis. A ustedes. Nos fijamos ahora en una sentencia que es la primera de este tipo en Estados Unidos. Un tribunal de Montana falló a favor de un grupo de jóvenes que alegaban que el Estado violaba su derecho a gozar de un medio ambiente limpio y saludable al promover el uso de combustibles fósiles. El tribunal resolvió que una disposición de la Ley de Política Medioambiental de Montana ha perjudicado al entorno y a los jóvenes demandantes al obviar las repercusiones climáticas de proyectos energéticos, y que por lo tanto es inconstitucional. Según expertos, esta victoria podría dar un nuevo impulso al movimiento ecologista y a los litigios por el cambio climático, así como sentar precedente en la lucha jurídica contra el calentamiento global. Y vamos en busca de más detalles sobre esta información que nos llega desde Montana. Ana Nieto, muy buenas tardes. ¿Por qué es tan importante esta sentencia?
Pues porque es una victoria en la batalla judicial a favor del medio ambiente que hasta ahora ha fracasado en otros tribunales, y por la edad de los demandantes, que tienen entre 5 y 22 años y son los que verdaderamente van a sufrir las consecuencias del cambio climático. De momento hay 14 casos que ni siquiera han sido admitidos a trámites en tribunales, pero hay otros más que están esperando su turno, y esta sentencia provee nuevos argumentos y sobre todo mucha más energía para defenderlos. Montana, hay que recordar que es un estado que tiene las mayores reservas de carbón extraíbles de Estados Unidos y nunca ha negado un proyecto por razones medioambientales, aunque para el representante legal del estado en el juicio, Montana es un lugar muy pequeño en el contexto global y eso lo adujo ante el juez. Sin embargo, la juez se ha inclinado por la tesis de uno de los demandantes, que es que cada uno tiene que hacer su parte. Es cierto que el fallo del tribunal se basa en una constitución estatal con una jurisdicción muy definida y que fue reformada hace medio siglo para llevar el derecho a un medio ambiente limpio a sus ciudadanos, y solamente hay 2 estados que tienen unas disposiciones similares. Pero también es verdad que hay otros estados que están contemplando este cambio, incluir esto en sus disposiciones constitucionales, y esto puede renovar el sentimiento de querer hacerlo en un momento en el que Estados Unidos es muy consciente del momento delicado en el que se vive. Bueno, digamos que esta sentencia llega en la misma semana que se cumple un año de la Ley de Reducción de la Inflación, con la que la administración Biden quiere atraer inversiones medioambientales a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ha cambiado este año, Ana? Sí, el miércoles se cumple un año de la firma de esta ley, cuyo mayor impacto se va a notar el año que viene y el siguiente, pero que Bank of America ya dice que está haciendo muchos cambios. Este banco contabiliza 270 nuevos proyectos de energías limpias este año, con inversiones que suman 132.000 millones y que pueden crear hasta 86.000 nuevos empleos. El 40% de los trabajos en el sector energético en un país que es productor de petróleo y productor de gas natural ya están en el sector de energías limpias. Hay que recordar que esta ley no tuvo el respaldo de republicano, pero está llevando fuertes inversiones a los estados del sur que están gobernados por este partido. De hecho, Texas, por ejemplo, que es un gran productor de petróleo, también es ahora ya el primer productor de energía eólica y el segundo en fotovoltaica. La ley tiene mucho camino por delante porque Estados Unidos está por detrás de Europa y de China, pero avanza. Pues nos quedamos con ese lado positivo. Muchísimas gracias por este análisis desde Nueva York, Ana. Un saludo. Y vamos ahora con un resumen de otras notas económicas de la jornada. En Rusia el rublo se desplomó. Cayó a más de 100 rublos por dólar por primera vez desde marzo del año pasado, 2 semanas después del inicio de la invasión a Ucrania. En aquel entonces la moneda cayó a un mínimo histórico y luego se estabilizó debido a los controles de capital. La divisa rusa sufre las sanciones de Occidente y las exportaciones limitadas. El gobierno alemán admitió este lunes que no espera que los próximos meses se produzca una reactivación sostenida de su economía tras analizar los indicadores macroeconómicos más recientes. El Ministerio de Economía citó la debilidad de la demanda interna, las incertidumbres geopolíticas y las presiones inflacionistas. La Fiscalía de Estados Unidos acusó este lunes a Sam Bankman-Fried, exdirector de FTX, de haber destinado $100 millones de los depósitos de sus clientes a la financiación irregular de campañas durante las elecciones de medio mandato de 2022. El fundador de la plataforma de criptomonedas, imputado por fraude y malversación, tuvo que regresar a prisión el pasado viernes por tratar de manipular a los testigos. Algunas regiones de España registran estos días temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en medio de una tercera ola de calor. Y esto tiene consecuencias también para la economía. El intenso calor está obligando al sector turístico a operar de forma más sostenible. Estos bañistas en la playa nos hacen pensar en un día cualquiera de verano. Sin embargo, el cambio climático está cambiando la percepción. Los veranos son cada vez más intensos y la escasez de agua más habitual. En el Hotel Samba ahorran agua recolectándola y reciclándola. Una medida necesaria, dice la responsable de medio ambiente del hotel, Laura Pérez. Nuestro sistema se compone de una recogida de agua de duchas, bidets, picas y bañeras, y en el que pasa a través de un circuito interno que viene a parar a estas tuberías con salida final a ese caudal de agua que es filtrada por unos filtros
y pasada al estanque general donde la tratamos con cloro. Incluso aquí, en los parques del Lloret del Mar, aprovechan el agua reciclada. Ya no es apta para el consumo, pero sí para regar zonas verdes y limpiar. La actual sequía ha provocado un aumento del 25% en el uso de aguas residuales. El parque de atracciones Waterworld hace honor a su nombre, pero incluso aquí se esfuerzan por ahorrar agua. Cambiando jardines por pavimentos, el tipo de vegetación, agrupando plantas, poniendo escorza para guardar humedades, etc. Esto nos ha permitido pues, bajar el consumo anual, por ejemplo, en Waterworld, desde 77.000 metros cúbicos anuales en 2019 a 52.000 el año pasado. Para ahorrar agua también se han eliminado las duchas en la playa. Nos dimos cuenta de que no hay duchas. Es una lástima porque era agradable ducharse antes de irse. Lo de las duchas, para mí es muy nefasta la idea de no poner duchas. Se puede reducir agua de otras muchas maneras. Piscinas que están todo el año llenas, agua en las casas se puede reducir el horario y no dejar el turismo, que todos vivimos del turismo, sin duchas. Casi 72 millones de turistas llegaron a España el año pasado, algo que genera miles de millones de ingresos y millones de puestos de trabajo. A medida que aumenta la temperatura, también lo hace la presión sobre el sector para que sea más sostenible. Pues espero que ustedes allí donde estén más fresquitos. Esto es todo en el segmento de economía. Ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más y hasta la próxima.